Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Luis Lara, socio comercial de Grupo Absar. Bienvenidos a este espacio donde pues está inspirado para conocer historias de agentes de seguros que están con nosotros en su proceso y que me encantará que espero alguna de estas historias resuene contigo. En esta ocasión tenemos a Román, que es uno de nuestros agentes también más exitosos noveles en la dirección. ¿Cómo estás, Román? Hola, Bienvenido. hola Luis. Muchas gracias por la invitación y gracias por ser más exitosos. Nada, pero ¿cómo no? Mucho, muy exitosos, ¿no? Pero gracias. Créeme, al principio a lo mejor es como de, pero has tenido un desarrollo bastante interesante y por eso, ¿no? El día de hoy estar aquí para que te conozcan un poquito, ¿vale? Vamos a platicar. Claro que sí. Platícame entonces un poquito para que te conozcan cómo fue tu incorporación como agente de seguros con nosotros. Cuéntanos un poquito lo que hacías antes y pues evidentemente qué te trajo a Grupo Absa. Ok. Yo, vaya, siempre he estado en el área de finanzas. Estuve trabajando un tiempo en el banco, en HSBC, y vivía yo en Puebla. Entonces, se acaba HSBC, liquidan el área donde yo trabajaba y me cambio a American Express. Y en American Express decido venirme a vivir a Cancún porque me dicen que en Cancún es muy buena esa área y todo. Me vengo a Cancún y conozco aquí a mi esposa actualmente. Ah, Entonces, gracias a ella estoy en seguros, que ahorita te voy a platicar por qué. ok. Pero trabajando en American Express, yo me acuerdo que la conozco y yo no tenía ni idea de cómo funcionaban los seguros. La realidad es que en mi familia no se usaban, entonces todavía no lo conocía. Esos clientes difíciles que te dicen, ese era yo. Me entrenó toda la vida Exacto, para esto. exacto, entonces lo conocía bien por ese lado, ¿no? Y conocí a Viri y vi cómo trabajaba los seguros. Teníamos una forma de trabajar muy parecida, porque yo le daba mucho servicio a las personas de American Express. Entonces recuerdo que me decía Viri, cámbiate a los seguros, pero estaba esa parte difícil de los clientes que no conocen los seguros. Y yo le decía, no, ahorita estoy muy bien en American Express, ¿no? Pero la realidad es que, como dicen, uno dispone, uno dice y Dios dispone, ¿no? Dios es el que decide. Se vino la pandemia y con la pandemia se acaba American Express. Entonces, ya para ese entonces ya conocía yo cómo un agente de seguros tenía que estar con sus asegurados. O sea, había momentos en que me acuerdo que trabajando en la pandemia, antes de que entrara yo a los seguros, y esta historia me gusta mucho porque a mí me dijo por qué ser agente, ¿no? Veo a Viri peleándose pues con GNP y entonces yo agarro y me volteo y le digo, oye, te van a correr. O sea, ¿por qué estás peleando con tu compañía, no? Acostumbrado yo a trabajar para una compañía, lo que haces es te pones la camiseta de la compañía y te olvidas un poco de los clientes, ¿no? Aunque sí me gustaba atenderlos y todo, pero llegabas a un límite. Entonces, en el momento en que yo veo esto, digo, ¿por qué lo haces? Y me acuerdo que Viri me contesta, no me van a correr, no, ya está ahí, dejamos de platicar. Viene la pandemia y se acaba American Express y le digo, oye, pues la verdad es que estaría bien intentarlo ¿cómo se llama? Absar, en el grupo Absar. Y por eso entro a los seguros, por eso entro a Absar. Ahí es cuando pues, la vida me lleva a eso y conozco todo el grupo, ¿no? A la familia. Buenísimo. Oye, y platícame ahorita que me estabas diciendo, ¿no? Esta situación de Viri y demás. O sea, tenías ya una percepción como resistente, ¿no? A la carrera de, híjole, no, espérame. Eso es lo que me gustaría saber un poquito. O sea, ¿cómo era tu percepción antes sobre la carrera Ujú. y cómo ha cambiado, ¿no? El día a día hoy, Ok, cómo lo estás viviendo tú? Porque una cosa es cómo lo vivía Viri, ¿no? Y claro. cómo lo veías, cómo lo vivía, que es Sí, extraordinario. sí, yo ya conocí a Viri 5 o 6 años de carrera, o sea, ella ya tenía 5 o 6 años de carrera. Ya la conocía en una etapa en que ya controlaba los seguros, ¿no? Ya sabía qué hacer, cómo comportarse y todo. Yo lo que te puedo decir es, cuando yo decido, o sea, yo ya veía esa parte, pero no tenía ni idea de cómo estaban los seguros. Cuando yo entro a los seguros, sabía que era bueno, sabía que era una buena carrera, pero no tenía ni idea de todo lo que hacían en los seguros.
Cuando yo entro a los seguros, cuando yo ya entro a trabajar a los seguros, recuerdo que en mi primera capacitación empieza a hablar el coach, todo me está diciéndonos y yo me volteo y digo, no va a funcionar esto. Yo no entendía nada Es de lo que muchísima estaban información, diciendo. Es ¿no? demasiada información, exacto. Entonces, ahí lo que me pasó, y en verdad lo pensé esa parte, seguí, me ponía a leer, me acuerdo que me ponía a leer condiciones generales, me ponía a leer productos y todo, y pasa algo súper extraño. Empiezas a entender cómo funcionan los seguros, empiezas a entender las ramas, empiezas a entender para qué sirven, y todo eso te va ayudando. Es una carrera que me gustaría decir que es una carrera fácil. No es una carrera fácil, es una carrera que tiene mucha confusión por todos lados, porque la información es mucha, pero conforme la empiezas a aceptar y a entender, se empieza a hacer mucho más sencillo. Pero de ahí viene la otra parte, vende esos productos, ¿no? Ten la confianza para poder venderlos y para poder asesorar a alguien, porque también, por lo mismo de que yo conocía a Viri de tiempo y sabía la presión que hay de cometer un error, de no atender bien a un asegurado. Entonces, esa presión yo la sentía y yo decía, no puedo fallar, y entonces ponte a estudiar, pero si te vas totalmente a esto sin probar, sin empezar a vender, también se vuelve muy difícil. Entonces, es una carrera que yo les digo, y les digo a amigos y a gente que entra, siempre les digo, es una carrera de aguante, es una carrera de echarle ganas, de convencerte, de saber que te gusta, pero una vez que sabes que te gusta, va a haber muchas cosas que te van a estar como condicionando, como haciendo sentir que tal vez no es para ti, porque también lo sientes. O sea, yo creo que es muy difícil que alguien diga que entró a esta carrera y desde el principio dijo, no, esto es para mí y me va a dar. Nadie. Y entonces, yo por ejemplo, con la gente nueva, si hay algo que les diría es, lo vas a estar sintiendo. Todo el tiempo vas a estar sintiendo que a lo mejor no es para ti, que a lo mejor, pero si tú aguantas, le echas ganas y haces lo que te corresponde, empieza a funcionar. Claro. El equipo de Absar es un equipo que te apoya totalmente, es un equipo que ya está, ellos saben perfectamente qué hacer, pero viene la parte personal, que tú tienes que saber qué hacer, que tú tienes que empezar a avanzar. Me acuerdo que las primeras veces yo le decía a Viri, cuando yo estaba ya como agente de seguros, le decía a Viri, oye, pregunta esto. Y ella agarraba y me decía, pues pregunta tú, ¿no? Y yo le decía, no, es que a mí no me van a ayudar porque a ti te conocen, a ti es a la que te tienen confianza. Tenías esa idea, ¿no? De, Porque híjole. eso era algo que yo traía de mi anterior trabajo, ¿no? En mi anterior trabajo, a lo mejor el jefe o las personas ayudaban a quien tenía la experiencia, a quien ya sabía, a quien les generaba. Y entonces te acercabas y todos te ayudaban. Pero a quien era nuevo no era tan fácil. Entonces, esa es una gran diferencia que yo vi en Absar. En Absar llegas y es todo lo contrario. En Absar lo que quieren es impulsarte para que salgas adelante. ¿Por qué? Porque sabemos que hay esa dificultad que tienes por el otro lado, ¿no? La dificultad de lo difícil que es la carrera, de empezar a avanzar y esto. Algo que a mí 100% me ayudó es, yo no me medía con los demás, yo lo que hacía era medirme conmigo mismo. Cada año veía qué tanto había avanzado. Y si había avanzado, por pequeño que fuera, yo decía, voy bien. Porque el tener, platicando sobre eso que me decías de Viri y que ya llevaba tiempo en esto, el tener una persona que ya es exitosa en los seguros, cuando tú todavía no sabes. Mete más presión, ¿no? Exacto, Claro, sí. Puede ser hasta más presión que lo normal, porque dices, yo ya quiero hacer eso y todavía no lo logro y entonces me siento como que estoy fallando. Estás dando claves, la verdad, que me gustan mucho porque justo
pareciera que los principales retos son uno mismo, ¿no? O Sí, sea, exacto. la carrera sí es compleja, es difícil, pero creo que con quien más te enfrentas Es constantemente es contigo, contigo, es ¿no? Y, contigo. y tener este equipo que te respalda es bien importante. Sí. Y algo que me interesa aquí es que, ¿por qué a pesar de esta sensación, ¿no? Que nos platicas de dificultad, de estar luchando contigo, de todo, decides quedarte? O sea, ¿qué fue lo que te impulsó para decir, yo tengo que aguantar esta carrera porque algo es para mí, ¿no? 100% te puedo decir que fue, había un apoyo en casa, porque eso a veces es importante, pero 100% también era esta etapa de que yo aprendí siempre me he dedicado a las ventas, y en ventas tu peor error es ver lo que hace el otro, lo que hace la otra persona, porque si la otra persona avanza muy rápido, te desanimas. Y si no está avanzando tanto, tú dices, entonces voy bien, y a lo mejor no vas tan bien, a lo mejor tienes que acelerar, ¿no? Entonces, yo lo que hago mucho es ver mi avance. Cada año yo lo que hacía era, sí, era cada año más bien, yo lo que veía era qué tanto avancé, qué tanto me acerqué a mis metas, qué tanto. Y se vuelve una carrera que con el tiempo también se empieza a volver como más, empiezas a entender cómo funciona y va avanzando mucho más rápido, se vuelve exponencial. O sea, al principio es muy, muy difícil, y cuando empiezas a entender, cuando empiezas a tener la confianza de hablarle a los clientes, había muchas palabras que yo tenía, pero que no tenía la confianza de decírselas a los clientes, y cuando ellos me decían algo, yo me quedaba, sí, sí es cierto. Y ahí Claro, así, no había ¿no? cómo Entonces manejarlo, ¿no? no Sí, cerraba eso. ya. Con el tiempo empiezas a entender cómo funcionan los seguros, con el tiempo empiezas a entender. Yo me acuerdo que yo me meto a muchos clientes de seguros de vida, me decían, no, es que sabes qué, me conviene más invertir en otros lados. Claro. Y en un principio yo me quedaba callado, ¿no? Porque no sabía qué decir. Entonces, ¿qué hice? Yo siempre había querido invertir en GBM o en otras casas, y yo no lo hacía. Me había leído libros y todo, pero no tomaba ese paso. Cuando empecé a ver que la gente me decía esto, dije, voy a invertir. Y invertí. Y lo primero que invertí se fue al suelo. Pero no tienes idea cómo me ayudó. ¿Por qué? Por Porque supuesto. entonces entendí que esta inversión era de mucho riesgo, y entendí por qué valía la pena el seguro en cuestión de inversión, pero bueno, en cuestión de ahorro, pero también en cuestión de protección a las familias. Entonces, es una carrera que te pide también averiguar de otros lados. No nada más es saber seguro, sino empezar a averiguar otras cosas, porque la gente, vemos a 1000 personas que te empiezan a poner otras objeciones, y te empiezan a poner, y cada objeción, algo que tengo también mucho, soy muy analítico. Cada que yo veía a un cliente y el cliente se me iba, a mí me veías pensando Y 3 seguías, y días seguías, y en por seguías. qué se me fue, por qué se me fue, qué dije, qué no dije, qué esto. Y eso también me ayudaba mucho a saber qué decirle a los clientes a la siguiente vez. Ya. Creo que ahorita lo que me estás comentando, o sea, sí, te reta mucho también de manera personal, ¿no? El Sí, decir, yo tengo que hacer algo para terminar de entender, ya sea comprar mi protección, invertir, o sea, ese aprendizaje más desde la experiencia, ¿no? claro. Eso me encanta, y es algo interesante que las personas que nos ven pues empiezan a aprender esto, ¿no? La otra que me gustaría que me estabas platicando también era entender un poquito si has visto entre otras direcciones, porque digo, al final conoces a más agentes de Claro. seguros en el medio y demás, y puedes Ujú. estar escuchando. O cuando compartes algunos cursos con otras direcciones, de repente ves como algún reflejo de su dirección. Ujú. ¿Qué crees que hace diferente a Absar de otras direcciones? ¿Y cómo te ha hecho a ti pues una experiencia única? Ok. Hace poco me topé con una clienta que me decía, no, ¿sabes qué? Es que me quiero cambiarme a otro lado, de otra aseguradora, ¿no? No es clienta mía, es clienta de alguien más. Y me dice, y a la hora que yo le digo, yo trabajo solo con GNP, agarra y me dice, no, pero es que yo quiero otra compañía. Y le digo, mira, te voy a ser sincero, yo puedo trabajar con cualquier compañía, pero con la que trabajo es con esta, con GNP. ¿Y por qué trabajo con GNP? Porque Absar, como tal, nos ayuda muchísimo. O sea, tenemos a alguien que ahí está viendo cada que se nos atora un siniestro, cada que tenemos que ayudar al cliente, cada que tenemos un caso que a lo mejor nosotros, porque
no es lo mismo un solo núcleo a Absar, que ve lo de 80 o 40 o 60 ejecutivos que tienen siniestros. Entonces tienen toda la experiencia para, a lo mejor en ese momento que nosotros no pudiéramos, respaldarnos, que es una doble cabeza, porque ya es la experiencia que nosotros traemos, más toda la experiencia que traen a Absar, y nos ayuda a salir adelante. Entonces, eso provoca que incluso yo le diga a mi cliente, mira, yo no me metería con otra aseguradora porque no te quiero quedar mal. O sea, yo lo que no quiero es quedarte mal. Y si por agarrar al cliente agarro otra aseguradora en la que no, yo sé que no tengo el apoyo que tengo con GNP, con AXA, simplemente no me conviene hacerlo porque te quedaría mal a ti. Y yo sé lo que es quedarle mal a un asegurado. Claro, y es cuidar mucho el tema de servicio. Entonces es como que somos un bracito de extensión de servicio, ¿no? Exacto. Buenísimo. Y nada más para finalizar esto, ¿qué te hace distinto a la mayoría de los asesores? Todos vendemos el mismo producto, todos vendemos todo, pero ¿qué te hace distinto? La forma en que atiendes a tus clientes. Y si hay algo como incubadora que nos ha enseñado Absar, es a atender bien a nuestros asegurados, porque desde ahí viene. Primero dicen por ahí, ¿no? Primero la misión antes de la comisión. Exacto. Y creo que eso es algo que tienen bien arraigado también ustedes como despacho. Que lo marca mucho. Oye, Román, platícame un poquito. Ahorita me has dicho, ¿no? Estos retos, toda esta parte como difícil de repente que vamos iniciando como agentes. Pero, ¿qué es lo que ha sido lo bonito, o sea, lo padre, lo mejor para ti de ser agente de seguros? Ok, son muchas cosas. Una es una estructura que te permite trabajar todo el tiempo. O sea, lo mismo trabajas cuando estás de vacaciones, lo mismo trabajas cuando estás en tu casa, cuando estás en cualquier lado. ¿Por qué es bonito? Porque te da un poco más de tiempo para vivir tu vida, para tener tu tranquilidad. Hay personas que nosotros no tenemos hijos, pero hay personas que tienen hijos y les da tiempo para convivir con sus hijos. A nosotros nos da mucho tiempo para convivir como pareja, pero ahí viene también lo engañoso. Debes de ser lo suficientemente profesional para no irte por el lado de que tienes mucho tiempo, ¿no? Porque esas son de las cosas que te exige la carrera de agente de seguros. Tener tu propia, ser profesional para no perderte en estas, parece, ventajas que hubiera, ¿no? ¿Por qué? Porque es una carrera que, aunque se ve no fácil, sino se ve que tienes muchas opciones de tiempo, exacto, muchas libertades. Es una carrera que también te exige para no quedarle mal al cliente, que te exige para tú seguir en tu ramo de lo que quieres y de lo que quieres generar y de lo que quieres crecer. Entonces, es algo que digo, pensando también en Noveles, porque a veces creemos o vemos, o la persona que nos invita es una persona que ya tiene tiempo, y a veces le ves mucho tiempo a esa persona y tú dices, pues yo quiero lo mismo. La realidad es que no. Claro, exacto, totalmente. La realidad es que es una carrera que al principio tú solo debes de echarle el doble de ganas. Y con el tiempo va a ir avanzando. Son parte de los beneficios, ¿no? Pero exacto, también creo que va acompañado de mucha disciplina para que puedas llevar esos beneficios de una manera correcta, ¿no? Oye, platícame, bueno, yo sé que a lo mejor tú estás también como Nobel pasando casi a consolidados, pero también tienes toda esta experiencia junto con Viri, tu esposa. ¿Cuál es el siniestro como más importante que hayas escuchado o que hayas vivido inclusive, que lo lleves en el corazón y que digas, híjole, esto a lo mejor pudo ser parte de la razón de decir, quiero dedicarme a esto por vida? Claro, tengo dos. Uno no es mío, el otro sí es mío. El primero es de Viri, precisamente. Yo no lo viví como asesor, yo lo viví como cliente, y creo que fue lo que me hizo pensar en los seguros de otra manera. ¿Por qué? Porque te decía, yo era una persona que no conocía los seguros y los veía aparte, ¿no? Y cuando vi lo que Viri hizo por su asegurada, cómo le ayudó, cómo le cambió la vida, cómo empezó a ella misma a sentirse bien cuando la estaba ayudando, porque a veces parece una carrera egoísta. ¿Por qué? Porque es una carrera en la que te pagan por ayudar a los clientes y además te sientes bien cuando los ayudas. O sea, cuando tú los sacas del problema, es una satisfacción que no tiene. Y yo suelo decir que también es algo egoísta porque por todos lados te sientes bien.
O sea, te sientes bien cuando ayudas a las personas, te sientes bien en haber sido el que les ofreció ese seguro, porque sin ese seguro a lo mejor no tendrían el apoyo que tienen ahorita, y en cómo su vida, pues, ya está en un momento muy vulnerable, porque las enfermedades son los momentos más vulnerables de la vida. O sea, que no tienes tiempo para pensar en nada más que en recuperarte. ¿Y cómo fue el siniestro de Viri? Es un cáncer y le habla y le dice primero, oye, ¿sabes qué? Parece que me detectaron cáncer, pero ahorita no quiero utilizar el seguro. Ahorita quiero utilizar algunos alternativos, pero te aviso para que sepas más o menos en cuanto iniciemos Claro con que el está seguro. enterado. Exacto. Este, ¿De qué manera vi que cambió la vida de ella? Porque ella podía seguir con el negocio, porque ella podía seguir trabajando y al mismo tiempo tenía una buena hospitalización y buenos médicos, que es súper importante para la salud, pero su vida no cambió en un giro, como en muchas ocasiones que lo hemos visto como asesores, que llegan y te dicen, oye, quiero un seguro porque ya estoy enfermo, ¿no? Y ya no te lo puedo dar, y la verdad es que ya traes una deuda enorme ahí, y además de ese momento vulnerable, tienes un momento muy crítico económicamente. Yo hace mucho en HSBC me dediqué a la cobranza y yo veía que las personas caían en deuda por motivos los siguientes: divorcio, enfermedades, o quiebras de los negocios. Pero esos son momentos muy duros. Y las enfermedades eran los momentos en los que ya no sabían qué hacer. Entonces, un seguro lo que hace es protegerte esa parte económica. ¿Para qué? Para que tú estés tranquilo, estés sin estrés, y creo que en el cáncer es cuando más debes de estar animado. Y imagínate, no estar animado y además tener Estar preocupado esta por el tema del preocupación. seguro, ¿no? Sí, Exacto. claro. Entonces ese acompañamiento fue importante. Y el acompañamiento de ver que las cosas funcionan. O sea, lo que hacía Viri era hacer que el seguro le pagara. La primera vez que dijo quiero tratamientos alternativos, era una cobertura que se llamaba cobertura mujer, que fue la que le dio el dinero para ella irse a probar los tratamientos alternativos. Cuando vio que eso no estaba funcionando, regresó a gastos médicos y bueno, vieron todo lo que se necesitaba. Pero es una ayuda el tener a un asesor. Yo lo digo mucho. El asesor es el que puede cambiarlo todo, es el que hace que el seguro funcione. A veces la gente no está tan acostumbrada y cree que puede contratar un seguro en cualquier lado y no pasa nada. Y la realidad es que sí lo puedes hacer, puedes contratar un seguro en el banco, pero a la hora del siniestro necesitas a alguien El que agente es haga que lo funcione. valioso, ¿no? Es Exacto. como el que lleva como las riendas para que se haga efectivo el contrato. Y qué mejor que con esta empatía, que aparte los caracteriza a ustedes que están en el Sí, despacho, sí, eso me encanta. nos ponemos del Y lado del cliente. justamente ahorita que me dices, ¿no? Esta parte de cómo fueron poco a poco en el siniestro y toda esta parte de acompañamiento, a mí me gustaría que me platicaras cómo te resuena la frase de Absar que dice cambiando vidas, ¿no? Que va un poquito alineado a esto. Yo creo que por ejemplo, Absar la tiene mucho porque el primer paso es la forma en que le cambia la vida a los asesores cuando vienen. Son personas como en mi caso, que perdieron el trabajo y que entran a un lugar sin saber si va a funcionar o no, y cambia tu vida. Cambias de un trabajo a lo mejor que en el que yo estaba pues de 8 de la mañana a 7 de la noche, me cambia a un trabajo en el que yo pongo mis horarios, me puedo adaptar, y si tengo otras cosas que hacer también puedo hacer citas dependiendo de lo que necesite. Te cambia económicamente, porque la verdad es que económicamente también empieza a fluir mucho. Y te cambia yo creo que hasta en esa parte donde tienes que empezar a investigar y a crecer mucho como persona, a veces hasta espiritualmente, a veces en conocimiento. Entonces, creo que ahí al asesor le cambia la vida a Absar. De ahí lo que nosotros generamos para las personas, ¿no? Así como en este caso Viri con su asegurada. Yo en mi caso tengo un siniestro, igual una bebecita que nació con una bacteria que se pasó de la mamá a ella, y
ellos eran clientes míos de American Express. Y yo le doy el seguro de vida primero y luego le digo, oye, pero necesitas asegurar a tu familia y asegurarte tú. Y le doy el seguro de gastos médicos. Me acuerdo que en ese tiempo me dicen, pero ahorita no pensamos tener hijos. Y le digo, mira, yo te recomiendo, son jóvenes, están viviendo juntos, acaban de empezar a vivir juntos. Ten un seguro ten la cobertura que te da apoyo por maternidad. Y la acepta ella, cuando hablo con los dos, la acepta ella y gracias a Dios, digo, tienen el seguro. Hoy en día la bebé está avanzando muy bien porque con las rehabilitaciones que tiene, me estaba diciendo, tiene 5 años y podía haber tenido un pequeño retraso motriz como de 4 años y hoy en día tiene un retraso motriz de 1 año y está avanzando a menos, ¿no? Padre, o sea, entonces, que hayas y él estado me en lo eso. decía, si no hubiera tenido el seguro, Román no le hubiera podido dar las rehabilitaciones. Eso es a veces lo que más nutre, ¿no? Esta parte. Se vuelven hasta tus amigos. Sí, claro, se vuelven tus amigos. Sí, porque estás en los momentos más vulnerables, ¿no? Sí, y sí, bueno, totalmente. pero eso es en el siniestro, porque Sí. también hay que ver la otra cara de la moneda, que bien me decías, ¿no? Al principio de, híjole, es que no sé si para maternidad o algo así, o sea, lo ven como algo que no lo necesitan. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido tu cliente más difícil que dices, híjole, o sea, estuve intente y intente, y ya cuando pasó, dices, por fin, Sí. sucedió? Tengo un cliente que también tiene gastos médicos con nosotros, tiene hoy un vida, con él me pasó esta parte, ¿no? Porque tiene un profesional y con él me pasó que él le gustaba mucho invertir. O sea, entonces él ya invertía en otros lados y yo le estaba vendiendo un profesional y me dice esta parte, ¿no? No, ¿sabes qué? Es que me gusta invertir aquí. Y me acuerdo que entre todo lo que yo aprendí, porque la primera vez se me va, la primera vez no pudiste manejarlo, no pude, ¿no? exacto. Okay. Y la segunda vez hablo con él y le digo, ¿te gusta invertir? ¿Cuándo inicia la universidad tu hija? No, pues tal fecha. Ok, ¿cómo sabes cómo va a estar tu inversión en esas fechas? Porque acabas de ver que hace una semana se fue al suelo. Ahora imagínate que cuando la necesitas, está en el suelo. Le digo, a mí me pondría de nervios tener la inversión para la universidad de mi hija, que cuando ella se me acerque y me diga, oye, papá, ya necesito estudiar y quiero esta universidad, yo diga, híjole, si lo saco hoy le voy a perder la mitad del dinero, ¿no? Entonces, él lo pensó, me acuerdo que lo pensó y me dijo, en esto sí tienes razón, toma el seguro, con el tiempo toma el seguro de gastos médicos y se volvió una gran satisfacción porque era un cliente que al principio me había dicho, no, yo creo que ahorita no, y yo sentía que ya lo estaba perdiendo. Pero la experiencia también te ayuda a conocer y a ver la verdadera virtud de los seguros, ¿no? Dar esa confianza y Exacto. ese pasito que a veces necesitan los clientes, ¿no? Y es asesoría porque es real. A veces, pues y a eso me refiero que es una carrera de aguante. Entre más avanzas, vas aprendiendo también cómo asesorar de manera correcta a los clientes. Por supuesto. Porque si yo no supiera esta parte, pues a lo mejor sí, el cliente se queda con esto y a lo mejor cuando la hija va a entrar a la universidad, él hubiera tenido el dinero a la mitad y hubiera perdido y a lo mejor no hubiera podido pagar la universidad. Muchos de tus clientes te van ayudando a prepararte, ¿no? En claro, esa necesidad totalmente. tengo que aprender de inversiones, tengo que aprender de los riesgos, ¿no? Por eso al principio, yo creo que para los nobles sería súper importante que al principio hagas todas las citas posibles. Yo me acuerdo que yo tenía 5 años trabajando en American Express, tenía una cartera muy grande de American Express, me la acabé casi toda y no les vendía a muchos, porque al principio no conoces, al principio no sabes, pero te sirve, no hay nada que te enseñe a vender más que la experiencia. Entonces a mí me ayudó muchísimo a irme puliendo y con el tiempo estos clientes regresaron, pero al principio fue trabajar para tener experiencia, porque toda la teoría no te puede servir tanto, es algo que ayuda a la hora de los seguros, precisamente por la importancia de dar buena información, pero la experiencia con los clientes es lo que más te va a ayudar para salir adelante y sacar la carrera. Buenísimo. ¿Y hubo algún momento en todo esto que me has platicado que hayas querido tirar la toalla? O sea, que dices, híjole, ya no.
Ya no Sí, puedo con él. sí, varios. Es una carrera que te hace sentir mucho en muchas ocasiones. Al mismo tiempo que sientes que quieres tirar la toalla, al mes te dice, no, es por aquí, no, es por aquí, aquí síguele. Porque también tiene sus partes buenas. Digo, no todo es, no, quiero tirar la toalla, pero sí, claro, te puedo decir que incluso para lograr consolidar 520 seguros con mi esposa, que es el despacho que tenemos, no fue fácil. O sea, en un principio eran 2 personas pensando distinto y fue algo que costó trabajo empezar a compaginarnos. Hoy en día, gracias a Dios, estamos súper bien compenetrados, tenemos la misma filosofía, pensamos igual, vendemos igual y eso nos ayudó. Pero en un principio es Todo un bien reto. difícil. Sí, y Exacto. esa transformación de empezar a pensar como empresario, ¿no? Que Sí, también es difícil. sí. Eso me gustaría que para terminar le dijeras a esta persona que nos está viendo, a este Nobel, ¿qué le dirías para que continúe con estos sueños, con estos miedos, a lo mejor que de repente trae y todo lo que hace, ¿no? Que también así lo sentiste todo el primer día. ¿Qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? Algo que yo les aconsejaría es no tengas miedo a invertir. A veces tenemos mucho miedo a hacer inversiones porque estamos acostumbrados o si venimos como empleados no tenemos que hacerlo, la compañía hace todo. Aquí no, aquí tú vas a tener que invertir, pero cada que inviertes te facilita el trabajo. Por ejemplo, tener un asistente para que vea todo lo administrativo ayuda muchísimo a no quedarle mal a tus clientes, porque eso es súper importante, a que tus clientes reciban la póliza a tiempo, a que estén tranquilos. Nosotros alguna vez, y la dificultad que tuvimos un coach que nos ayudó a entablar 520 seguros y a mejorar como empresa. Entonces, algo que yo podría decirles es no tengan miedo a invertir. Inviertan en lo que sea necesario, ya sea publicidad, ya sea ir probando. Nosotros hemos hecho inversiones que hemos dicho, no, ¿sabes qué? Esto no está funcionando y por aquí no es, y buscamos otra manera de generar. No tengan miedo a innovar y a intentar, porque cada que intentas es una manera en que funciona o es una manera en que ya viste que por ahí no es y vamos a intentarle con otra cosa. Eso Buenísimo, sería. muchísimas gracias, Román. No, Gracias por el gracias a ti, espacio, Luis. gracias por platicarnos un poco de ti. Y pues bueno, allá en casita, chicos, les agradezco mucho que hayan estado presente con nosotros. A veces, pues bueno, no hace falta pensarle tanto, sino empezar con este pasito para iniciar este negocio. Créanme que es un negocio que nos llena de muchas bendiciones, de muchas satisfacciones. Tal vez no es tan fácil, no es para todos, pero efectivamente esto te deja, pues bueno, grandes satisfacciones de estarle cambiando la vida a alguien. Les Claro. agradezco el espacio. Gracias. ¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo? No dudes en contactarnos y te decimos cómo puedes formar parte del sector asegurador. Conoce más sobre nosotros en www.grupoabsar.com o en nuestras redes sociales que aparecerán en la descripción de este video. Recuerda que en Grupo Absar cambiamos vidas. ¿Y tú, estás listo para cambiar la tuya?